Seguimos con esta serie en que estamos estudiando la Santa Misa, viendo las diferentes partes de la Santa Misa, porque primero que nada es poderosísimo todo lo que ocurre en la misa, es una belleza también. Y entre más comprendemos la misa, más apreciamos lo que pasa durante la misa, más vamos a crecer en amor a la Eucaristía. Y hoy vamos a enfocarnos en este episodio sobre la liturgia de la palabra. Recordemos que la palabra de Dios está viva y que una de las cosas más especiales que tenemos que meditar es que cuando leemos la Biblia, pero especialmente cuando lo escuchamos en la misa, es de que estas lecturas las han escuchado personas por miles de años y le ha llegado de una forma a personas, a billones de personas de siglos, y nosotros estamos aquí miles de años después de que fueron escritas por el poder del Espíritu Santo, escuchando esa palabra y pudiendo aplicarla en todos los aspectos de nuestra vida. Eso nos recuerda que la palabra de Dios está viva, porque no es algo que leemos como histórico que solo le aplicaba a cierta gente, es algo que nos toca el corazón hoy mismo. Y en la liturgia de la palabra, dependiendo si es domingo o si es día de semana, si es día de semana comenzamos con la primera lectura, que normalmente es del Viejo Testamento, o una de las cartas, o Hechos de los Apóstoles, el Salmo. Si es domingo tenemos el Viejo Testamento, los Salmos, y después tenemos algo del Nuevo Testamento, y es algo que vemos como también las lecturas, si nos ponemos a fijar, las lecturas en cierta forma se complementan, y el mensaje que nos quiere dar la iglesia en ese día se complementan con las lecturas que estamos escuchando. Entonces es importante meditar las lecturas. Algo ideal que podemos hacer es tener un misaldito o en el internet buscar las lecturas del día y meditarlas incluso antes de venir a la misa, para que cuando estemos en la misa, aunque quizás tal vez nos distraímos en el momento que leyeron o no oímos bien, que ya sepamos qué es lo que estamos leyendo y meditando en ese día. Después llegamos, obviamente, a la parte más importante de la liturgia de la palabra, que es el Evangelio. Y antes de que el Evangelio sea proclamado, nos persignamos de una forma bien particular, que lo hacemos pocas veces, lo hacemos antes del Evangelio, lo hacemos antes de rezar la liturgia de las horas, y hacemos que nos persignamos la frente, la boca y el corazón. Eso es algo que tiene un significado inmenso, porque en el momento que estamos persignándonos de esa forma, le estamos pidiendo a nuestro Señor que nos purifique nuestra mente, para poder de verdad poder recibir, comprender el Evangelio, poder retenerlo, poder meditarlo, poder tener más sabiduría sobre lo que estamos escuchando. Le pedimos a nuestro Señor que purifique nuestra boca, porque queremos que después de escuchar el Evangelio, que nosotros vayamos al mundo a proclamarlo y a enseñarles a las otras personas lo que dice Jesucristo, lo que hizo Jesucristo. Y después de eso le pedimos que purifique nuestro corazón, para que de verdad ese mensaje de amor que es la Biblia nos llegue y nos penetre en las profundidades de nuestro corazón, para que la palabra de Dios nos transforme y para que la palabra de Dios nos ayude a vivir nuestra vida a como Él nos enseña. Después ya llegamos a la proclamación del Evangelio, que normalmente siempre lo hace el sacerdote o el diácono. Y en ese momento recordemos que estamos escuchando y viviendo la vida de Jesucristo. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, estamos escuchando las cosas que hizo, diferentes situaciones en su vida, los milagros que hacía, las amistades que tenía, las persecuciones que tenía que tener. Todo eso lo estamos viendo, entendiendo como una historia de lo que estaba pasando. Pero también dentro de todo el Evangelio están las palabras que salen de la boca de Jesús, palabras que salieron de la boca del Hijo de Dios hace 2000 años y que están vivas para nosotros ahora, y esas palabras son las palabras más sabias que han existido y que van a existir en el mundo, y las estamos escuchando en ese momento. Tenemos que reflexionar de la inmensidad que es esto, de que Jesucristo nos está hablando
sus palabras, las mismas que escucharon hace 2000 años por medio del Evangelio. Obviamente queremos estar con una disposición completamente abierta al Evangelio en ese momento para que su palabra de verdad nos transforme. Después llegamos a la homilía y en la homilía siempre, obviamente, tratamos los sacerdotes de prepararnos, de hacer un buen trabajo, tratamos de explicar lo que está ocurriendo, de explicar lo que está pasando en el tiempo litúrgico, tratamos de aplicar también el mensaje del Evangelio a diferentes aspectos de la vida que nos pueden tocar como individuos o también las cosas globales que vemos en las noticias y cómo lo podemos ver por medio de las Escrituras. Pero algo que les tengo que compartir que es muy importante es que ustedes tienen también un rol importantísimo en la homilía. Porque nosotros los sacerdotes estamos ahí en el púlpito y estamos viendo, y uno, para que sepan, ve todo lo que está pasando en el momento que uno está predicando, porque uno trata de conectar con la gente. Y entonces agradecemos muchísimo a esas personas que de verdad se ven atentas, que de verdad se ven interesadas, que sonríen, que tal vez inclinan la cabeza como diciendo que sí. Y entre más personas hay en la iglesia que están así, eso nos da ganas de continuar hasta con más, nos ayuda el Espíritu, nos abrimos más el Espíritu Santo para de verdad poder con pasión dar nuestra homilía. Pero también lo opuesto ocurre cuando vemos que la gente está aburrida, durmiéndose, si están viendo el misalito, si están viendo el teléfono, cosas así. Eso nos apaga porque sentimos como que nadie está ahí recibiendo el mensaje para qué continuar y entre más nos apagamos, menos poderosa va a ser la homilía. Entonces recordemos que sí, es el sacerdote el que hace la prédica, pero en la misa estamos todos viviéndola juntos y eso es algo que tenemos que ayudarnos mutuamente. Necesitamos que ustedes nos ayuden a nosotros a hacer una homilía a como Dios quiere que la hagamos. Necesitamos del aliento de ustedes los feligreses. Y en la liturgia de la palabra es la parte que es un banquete, la misa. La Eucaristía nos va a nutrir el alma. La liturgia de la palabra también nos nutre nuestra mente, nuestra forma de ver la vida para de verdad vivir y no solo entender y escuchar, pero de verdad vivir la palabra de Dios que está viva. Entonces tratemos de vivir siempre la liturgia de la palabra para dejar que la palabra de Dios nos transforme y podamos así también discernir la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. En el próximo episodio vamos a estar contemplando la liturgia de la Eucaristía, que es el momento más importante de toda la Santa Misa, a donde ocurre el milagro que Jesucristo se hace presente en el pan y en el vino, haciéndose la presencia de Él en la Eucaristía. Que Dios los bendiga.